Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de despertar este día, pero también de poder entrar a reflexionar en su palabra, y para ello te invito a orar pidiendo a Dios la dirección en nuestra vida. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta bendición que nos ha dado como hijos suyos, Señor, de despertar a este nuevo día que usted nos concede. Permita que este día esté lleno de muchas bendiciones, y en particular, Señor, en estos momentos que esta bendición entrada en su palabra pueda tener efectos, Señor, positivos en nuestras vidas, de tal forma que aquello que hemos de escuchar, aquello que hemos de reflexionar, podamos trasladarlo, Señor, a nuestro diario vivir, en nuestro actuar cotidiano. Y Padre, para ello yo pido que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, y a un servidor, Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo, Señor, que estará escuchando, y a todos aquellos que en algún momento escucharán este devocional. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amada persona, hoy estamos teniendo un devocional que lleva por título El peligro de querer ser como todos, basado en Primera de Samuel, capítulo número 8, versículos del 4 al 7, que me voy a permitir leer, y dice de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En los días en los que hoy vivimos, amada persona, el mundo en el cual estamos está marcando las directrices para las personas en todos los sentidos, desde qué vestir, cómo hablar, qué comprar en algunos momentos, porque lo que está de moda llama la atención a todos nosotros. Si vivimos en un concepto de consumismo donde las modas van cambiando constantemente, y esto atrae a muchas personas para ir siguiendo aquellas modas que las personas están poniendo en algunos momentos. Tanto algunos artistas como algunas figuras públicas ponen sobre la mayoría sus imposiciones en cuestión de cómo vestir, en cuestión de cómo hablar, como decía ahorita, porque muchas de las cosas que ellos hacen nos atraen a muchos de este mundo para vivir como aquellas figuras públicas, aunque no sean las mejores en muchos de los sentidos. Digo esto porque conocemos de ellos tal vez la forma de vestir, la forma de hablar en algunos momentos, pero no conocemos su vida realmente, su carácter, su forma de ser, cómo se manejan, si realmente son íntegros. Todo esto no lo conocemos, y la mayoría de ellos posiblemente no lo son, pero nos atraen otras cuestiones en nuestra vida que somos llamados para ir persiguiendo aquellas cuestiones que no deberían de ser tan elementales para nuestra vida. La gente del día de hoy realmente no tiene convicciones. Vivimos en un mundo relativo, de tal forma que aún las convicciones se han vuelto relativas también en nuestro mundo. Lo que digo tener como convicción hoy puede ser, pero mañana, por cuestión de la conveniencia hacia mi vida, puedo cambiar de un pensamiento a otro y ahora pensar de una forma diferente. Esto la mayoría de la gente lo vivimos, o lo vive la gente porque realmente en su vida no hay convicciones que le lleve a actuar en base a ellas, sino por conveniencia se están dejando manejar en medio de las circunstancias. Por lo tanto, somos presa fácil para el mundo en el cual vivimos, que está marcando estas directrices de qué hacer, qué no hacer, cómo vivir, qué comer, dónde. Todo lo que hacemos totalmente está marcado realmente por el mundo. Tristemente, esta manera de actuar también ha impregnado a la iglesia, de tal forma que hoy hay congregaciones, hay personas que somos parte de la iglesia, que nos estamos dejando influenciar dentro de nuestro mundo de esta forma. Es decir, que en lugar de impactar nosotros al mundo en el cual vivimos, el mundo ha impactado a nuestra vida, a nuestra iglesia, de tal forma que queremos meter muchas de las cosas que están afuera hacia nuestra congregación, porque es lo que hoy está de moda, es lo que hoy está viviendo nuestro mundo, es lo que todos hacen, y esto nos lleva en algún sentido a experimentar algunas cosas que no son buenas para nuestra vida. Cuidado precisamente con lo que permitimos si queremos hacer o dejar hacer que otros nos lleven en nuestra vida, es decir, que alguien más nos imponga algunas cuestiones por realizar en nuestras vidas. Amada persona, quisiera ir al pasaje en cuestión que tenemos el día de hoy para reflexionar. En el pasaje, no sé si lo has leído antes, posiblemente sí, pero si no, te cuento un poquito acerca de lo que es esta historia de la palabra. Nos habla precisamente acerca de una circunstancia en particular
que sería el pueblo de Israel buscando ser como otros pueblos cuando realmente Dios no les había llamado a vivir de esa forma. Dios hasta ese momento había sido el soberano dentro de Israel y Él ponía a quien quería a gobernar ese pueblo cuando Él quería hacerlo y cambiaba. Haciendo un poquito de historia, un poco atrás, Él levantó a Moisés en algún momento para que él fuera el líder del pueblo por 40 años. Después Él elige a un hombre llamado Josué para hacerse cargo de este pueblo. Después de ello Él va eligiendo a algunos jueces por casi 430 años en que estos jueces van gobernando al pueblo dirigidos por Dios. Pero ahora el pueblo, bajo el contexto del gobierno de este personaje llamado Samuel, ellos dicen: ya no queremos que Samuel nos gobierne, sino queremos un rey como las demás naciones lo tienen. Ahora el pueblo tiene una petición extremadamente peligrosa, no solo por querer un rey. Si analizamos pasajes anteriores, en algunos momentos nos daremos cuenta que Dios ya había determinado que el pueblo iba a solicitar un rey, pero había puesto las directrices de ese rey, cómo debería de ser, un hombre que anduviera conforme la voluntad de Dios y no conforme él quisiera andar. Tristemente el pueblo, la petición que hace, hay un añadido que tiene, y el añadido dice que nos gobierne como las demás naciones, es decir, un rey como tienen los demás. Esto no cuadra dentro de lo que Dios había establecido. El problema es que ellos querían ser como las demás naciones porque el parámetro que estaban poniendo en sus vidas eran las demás naciones que tenían cercanas a ellos, donde podían visualizar cómo se regían, cuál era el rey que tenían, etcétera, etcétera. Y esto les motiva para hacer una petición en ese sentido. Una petición, amada persona, que no es nada buena, porque ellos dicen como las demás naciones. Ellos no habían entendido hasta ese momento que como el pueblo de Dios era un pueblo diferente a las demás naciones, no podían vivir como las demás naciones, no podían intentar ser como las demás naciones. Dios, por medio de Samuel, intenta hacerles desistir de la petición mala que ellos querían. No voy a analizar todo el pasaje, pero tú en casa puedes seguir leyendo el versículo después de ver este devocional y puedes leer el pasaje. Dios le dice a Samuel: mira, Samuel, diles que si quieren un rey como las demás naciones, ese rey les va a quitar en algún momento las posesiones. Él puede quitarles alguna hija para hacerla su esposa o su mujer, y él puede hacer esto, aquello, le pone varias cuestiones, y aún con todo lo que Dios le está diciendo a Samuel que haga sobre ellos y les diga, el pueblo se empecina en ese momento y dice: no importa, queremos un rey como las demás naciones. Muchos hoy en día cuestionamos o hacemos la siguiente pregunta: si todos lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Jóvenes de la iglesia en algún momento se han acercado, me dicen: pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Por qué no? Si todos mis amigos lo hacen, si todos mis compañeros así viven, es lo que hacen constantemente. Y creo que cuando alguien hace esta pregunta, la respuesta está incluida dentro de la misma pregunta. Tú y yo no podemos intentar ser como los demás porque no somos como los demás. Es decir, vamos hablando, somos seres humanos igual que ellos, pero ahora Cristo mora en nosotros y ha hecho en nosotros una nueva persona. Hay una nueva naturaleza en nosotros, de tal forma que ya no somos como las demás personas dentro de este mundo. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar debería de ser diferente, porque ahora Dios mora en nosotros y Él busca que tú y yo experimentemos algo diferente en nuestras vidas para glorificarle a Él con lo que hacemos, pensamos o vivimos en toda nuestra vida. Por lo tanto, amada persona, cuando alguien pregunta esto, ¿por qué no hacerlo como los demás? Porque la Biblia nos está diciendo que el pueblo de Israel intentaba buscar una petición que era peligrosa en extrema, porque el peligro de querer ser como los demás o como todos, tristemente alcanzaría sus vidas. El rey que ellos van a elegir no es el rey que Dios tenía para ellos, no es el mejor rey que Dios había planeado para este pueblo, y van a pagar consecuencias por ello a lo largo de lo que es la historia de 40 años reinando este rey que es Saúl en este pueblo de Israel. Amada persona, el creyente debería de marcar una diferencia en su vida para agradar a Dios con ello. Tú y yo somos llamados a vivir diferente. La Escritura nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y Romanos capítulo 12 nos habla también acerca de ello. No nos conformemos a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que está siendo transformada por Dios en nuestras vidas.
Por lo tanto, tú y yo no podemos intentar ser como las demás personas porque no somos igual que ellos o no deberíamos de ser igual que ellos. Tú y yo somos llamados a marcar una diferencia en nuestro mundo. El pueblo de Israel tristemente no lo entiende y en muchas de las ocasiones, en lugar de ser ejemplo hacia otros pueblos, se constituyen ellos como un ejemplo no para seguir, sino alguien a quien buscan seguir con otra nación que está viviendo fuera de lo que Dios quería para la vida de un pueblo. Hay algunas enseñanzas, amada persona, que yo espero podamos entender y aplicar a nuestra vida el día de hoy, y quisiera compartir cada una de ellas. La primera de ellas la encontramos en el pasaje y nos dice que el mundo nunca debería de ser el parámetro principal que guíe la vida del creyente. Nuestra vida tendría que ser regida por lo que Dios busca para nuestras vidas y no por el mundo. Quiero decirte algo, ¿no? En comparación en el mundo con Dios, Dios nunca cambia. Dios permanece para siempre y lo que Él ha establecido permanece, mientras que el mundo tiene parámetros que van cambiando conforme la historia. Es decir, no es lo mismo lo que la gente quería y vivía hace 1000 años, hace 500 años, hace 100 años atrás o hace 10 años atrás a lo que hoy tenemos, porque las modas van cambiando. Nuestro mundo es cambiante y tristemente mucha gente que no tiene convicción en Dios se deja cambiar por ese mundo constantemente en sus vidas, de tal forma que avanza conforme el mundo avanza. Por eso lo que yo te digo es lo que dice el pasaje. No intentemos que nuestro parámetro sea el mundo, las demás personas, lo que las otras personas hacen. Somos gente que Dios nos ha puesto no para estar siguiendo a alguien más, sino seguir la persona de Cristo. Segunda enseñanza que el pasaje nos deja: cuando nos aferramos a cosas nocivas para nuestra vida, a veces Dios las concede, y cuidado con ello, porque Dios va a conceder a este pueblo algo que no debería de ser, pero Él lo concede porque el pueblo se aferra. Tristemente, esta es la realidad para muchas personas. Nos aferramos a cosas que no deberíamos, y Dios en su infinita misericordia y por amor aún a nosotros nos permite aquellas cuestiones, pero tristemente pagaremos los platos rotos por las decisiones que en algún momento estamos tomando. No es la única que hay en la Biblia. Hay otras personas que toman decisiones erróneas y en medio de ello pagarán las consecuencias. Hay un rey llamado Ezequías en la Biblia que Dios le dijo: tu vida termina hasta este momento, y él dijo: dame más años de vida. Dios le otorga 15 años, pero quiero decirte que si hubiera muerto en el momento que Dios le dijo, sería uno de los buenos reyes dentro del reinado que tuvo. Pero tristemente los otros 15 años echa a perder el reinado bueno que hasta ese momento estaba teniendo. Hay una tercera enseñanza que el pasaje también manifiesta para nuestras vidas. La vida del creyente debe marcar una diferencia positiva en el mundo que vivimos. Los creyentes del primer siglo, amada persona, eran hombres y mujeres que trastornaban el mundo en el que vivían. Hoy en nuestros días, tristemente, esto se ha invertido y hoy los creyentes estamos siendo trastornados por el mundo en el cual vivimos, cuando debería de ser al revés. Tristemente es lo que vivimos. Dios nos ha llamado, amada persona, para tú y yo impactar al mundo en el cual estamos. Y el impactar al mundo tiene que ver con vivir una vida atrayente hacia ellos, pero una vida basada en Dios. No una vida triste, no una vida aburrida, no una vida llena de reglas, sino una vida disfrutada al máximo, porque la Biblia nos habla precisamente para disfrutar esa vida al máximo, con alegría, con gozo en nuestro corazón, pero no haciendo cosas nocivas ni para nuestras vidas ni que vayan en contra de lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, lo que puedo decirte es: el creyente debe de marcar la diferencia el día de hoy con su vida, no que alguien más le ponga los parámetros para vivir. Amada persona, yo espero que esto pueda servirte para tu diario andar, y agradezco a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de reflexionar en su palabra, y nos vemos mañana si Dios lo permite. Que el Señor te bendiga.